Hola a todos, soy Silvia Barattieri y soy la jefe de la Unidad de Igualdad de Oportunidades del Politécnico di Milano. ¿Cómo aceptamos la igualdad de oportunidades en Politécnico di Milano? Creemos que el camino hacia la igualdad de género, o al menos una de las maneras, es a través de la ciencia. Estamos comprometidos a promover y apoyar estrategias y actividades para tender puentes en la brecha de género a nivel universitario en el STEM, en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y para lograr una mayor presencia de estudiantes mujeres en nuestros cursos de estudio, especialmente en el área de ingeniería. Fomentar a las mujeres en STEM a través de MOOCs es, por lo tanto, una oportunidad significativa, una que no podemos dejar de lado para crear conciencia y contribuir a alcanzar este objetivo dentro de nuestra universidad. Nuestro objetivo es proporcionar igualdad de oportunidades para todos para promover la inclusión y fomentar la promoción de los talentos de todos. Nos dedicamos a la tarea de un proyecto integral lanzado en 2018 llamado POP, Pari Opportunità Politecniche, y una unidad dedicada enteramente a la igualdad de género, la inclusión LGBTQ+, el multiculturalismo, apoyo a estudiantes con discapacidades, trastornos del aprendizaje y necesidades psicológicas. El camino hacia la igualdad de género, sin embargo, todavía sigue siendo largo y difícil. A medida que buscamos en los últimos datos, esto es lo que encontramos. El informe sobre la brecha de género global del Foro Económico Mundial 2021 nos muestra que, al menos otra generación de mujeres tendrá que esperar a la paridad de género. De hecho, la diferencia mundial entre los géneros ha aumentado en una generación de 90 y 9,5 a 130 y 5,6 años. El informe sobre la brecha de género hace referencia a la evolución de las brechas de género entre cuatro dimensiones clave: participación económica y oportunidad, logro educativo, salud y supervivencia y empoderamiento político, y pistas para el progreso hacia el cierre de estas brechas a lo largo del tiempo. El mismo informe nos dice que las brechas de género son más propensas a estar presentes en los sectores que requieren habilidades técnicas disruptivas. Por ejemplo, en cloud computing, las mujeres representan hasta el 14% de la mano de obra, en ingeniería el 20% y en datos e inteligencia artificial el 32%. Necesitamos parar y reflexionar sobre estos números, ya que muestran áreas de desigualdad entre hombres y mujeres en 130 economías de todo el mundo. Más del 93% de la población mundial. ¿Creéis que este escenario debería estar en la agenda política global, dada su relevancia? Centrándonos en el área STEM, pasemos a otra publicación relevante en este campo. Se llama SheFigures y proporciona una serie de indicadores sobre la igualdad de género en investigación e innovación a nivel paneuropeo. Su objetivo es ofrecer una visión general del escenario de igualdad entre hombres y mujeres, utilizando un amplio conjunto de elementos clave, indicadores para examinar el impacto y la eficacia de las políticas aplicadas en este ámbito. En la edición de 2018, en particular, un conjunto de nuevos indicadores proporcionó información sobre la segregación temprana en las vías educativas, elegidas por mujeres y hombres jóvenes, y su progreso posterior a los niveles educativos superiores. En otras palabras, desde temprana edad, las mujeres jóvenes son más propensas a considerarse menos aptas para la tecnología, las matemáticas y la ciencia, y por lo tanto evitarán elegir o incluso considerar un título universitario en las áreas STEM cuando se trata de hacer una elección al final de la educación secundaria. Varios estudios demuestran que los estereotipos y prejuicios de género, de hecho, se abren camino hasta convertirse en la propia percepción de las niñas desde la escuela media, o antes, separándolas de asignaturas que parecen más difíciles y distantes de sus inclinaciones naturales. Esto se refleja, hoy en día, en tener solo el 21% de las mujeres matriculadas en cursos STEM en el nivel universitario en Italia y el 19,8% en Europa en el nivel de licenciatura para las tecnologías de la información y la comunicación, mientras que las mujeres representan el 26,7% en la ingeniería y grados de fabricación y construcción, EU28. Datos sobre la mano de obra en estas mismas áreas, como hemos visto antes, presentan una segregación de género similar.
Después de descubrir algunos números de desigualdad de género, deberíamos ahora concentrarnos en otros aspectos relevantes estrechamente relacionados con este escenario. El hecho de que pocas mujeres elijan los campos STEM tiene y tendrá una consecuencia relevante en la mano de obra y en las dimensiones sociales de la independencia, la autoconciencia y la ciudadanía activa. Las habilidades y competencias del futuro mercado laboral se centrarán en las materias STEM combinadas con habilidades interpersonales y creativas y una mentalidad interdisciplinaria. Además, los estudios demuestran que en las ocupaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas se espera un rápido crecimiento en la próxima década. Las jóvenes y las mujeres necesitan ser conscientes de la amplia gama de posibilidades que una educación en este área les proporcionará. Como afirma el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, el logro de la igualdad de género en la educación STEM podría, de hecho, sumar 1,2 millones de puestos de trabajo y suponer de 610 a 820.000 millones de euros para el Producto Interior Bruto de Europa en 2050. Este resultado no solo repercutirá en la dimensión individual de las mujeres en toda Europa, también en la sociedad en general. Es un objetivo que no podemos perder. Entonces, ¿cómo enseñamos a las jóvenes y a las mujeres a tomar decisiones informadas y orientadas hacia el futuro cuando se trata de la educación, el mercado laboral, la autonomía financiera y la autoconciencia, utilizando el potencial de los cursos masivos, en línea y abiertos MOOCs para proponer ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para crear contenidos libres de estereotipos de género y equilibrados en términos de igualdad de género? Proporcionará una herramienta clave en remodelar la tergiversación de las mujeres en STEM. A través de MOOCs podemos mostrar a las niñas cómo las mujeres han estado eligiendo la ciencia como pasión o una carrera durante mucho tiempo y todavía lo hacen. Las mujeres pertenecen a la escena científica tanto como los hombres. Describamos también lo bien que las científicas actúan en estos campos y cuán relevante es su contribución científica al debate académico en todas las áreas STEM. La selección de expertas y educadoras elegidas como profesoras de MOOCs serán ejemplos de modelos positivos para poder identificarse. Las buenas prácticas en el diseño de vídeos y MOOCs representarán una herramienta poderosa para involucrar también a los hombres, así como para lograr la plena igualdad entre los géneros que no será posible sin un cambio radical en la percepción de hombres y niños también. Junto con el argumento económico en favor de la igualdad de género, tenemos que considerar las competencias STEM como factor clave para luchar contra las desigualdades y como un ascensor social, un facilitador de la ciudadanía, como Ercilia Baudos Carpetta, jefa oficial de diversidad de la Agencia Espacial Europea, recientemente dijo: el desafío de la igualdad de oportunidades es uno que simplemente no puede esperar. También se logra a través de las matemáticas, que es un lenguaje, una forma de pensar, un factor en la autoestima y, en un mundo en constante cambio, una clave para desbloquear el futuro. El potencial para estar cómoda en esos espacios donde nuestro mañana se imagina y se convierte en realidad.